Vamos a dar inicio al webinar de hoy, lunes 17 de junio, denominado Compras Públicas Abiertas y Lucha contra la Corrupción, Buenas Prácticas en América Latina, con 3 personas invitadas de 3 países distintos, de capítulos diferentes. En este caso, de Colombia, de Transparencia por Colombia, nos acompaña Karina Cruz, de Costa Rica, y por la organización Asociación Access, Manfred Vargas, y por Perú, Carlos Arroyo. Así es que deseamos agradecerles a las 3 personas que nos van a acompañar hoy por este webinar, y el objetivo precisamente es compartir herramientas y intervenciones exitosas de estos países, 3 países latinoamericanos, con el tema de contrataciones abiertas públicas, de tal forma que se pueda promover un mayor acceso y avance en el tema desde Costa Rica y con una relación virtuosa con otros capítulos de Transparencia Internacional. Queremos agradecer al Ministerio de Comunicación, que es el anfitrión, y estamos transmitiendo desde acá, y a Marco Monge, que nos ha colaborado con la plataforma, al mismo tiempo administrando la misma. Así que voy de inmediato a dar la palabra a Karina Cruz, que nos acompaña en Conferencia por Colombia. Bienvenida, Karina, a tu país también, y una buena estadía. Andrés, muchas gracias, y todos y todas los que nos están escuchando en este espacio. Bueno, quiero presentarme primero. Yo soy Karina Cruz, soy líder programática de gestión pública en Transparencia por Colombia. Agradezco al Ministerio por abrir este espacio, por estar. Andrés, ¿tengo 10 minutos? 10 minutos. Listo, sí. Perfecto. Para hacer honor al tiempo, no debemos exceder en el tiempo. No logramos avanzar la presentación. Perfecto. Bueno, cuando Andrés me contó el tema que querían tratar en este espacio, dijo, por Dios, ese es un tema completamente importante, no solamente para Costa Rica, sino para todos los países de América Latina, que ya hemos suscrito compromisos en términos de gobierno abierto. Pues, pero ¿por qué es tan importante hablar de un sistema abierto de compras públicas? La contratación pública es uno de los ámbitos de la actividad pública más expuestos a los conflictos de intereses, las debilidades en los controles, en los procesos y los procedimientos. Por lo tanto, es muy sensible a la ocurrencia de hechos de corrupción. Pues es un escenario donde confluyen los administradores públicos por un lado y por el otro lado los empresarios. Son escenarios que se manejan bajo discrecionalidad, y el elevado volumen de recursos que se tratan en estos espacios, pues hace que sea un escenario más riesgoso frente a la ocurrencia de hechos de corrupción. Como ustedes saben, las compras públicas abiertas, o sea, cuando dejamos de un lado la opacidad en el proceso de compra pública, estamos haciendo una prevención y una lucha directa contra la corrupción. Ustedes saben que uno de los digamos, la corrupción tiene unas fisuras en esos diseños institucionales
que es cuando hay opacidad, es cuando hay debilidad en los controles, cuando hay debilidad en el sistema de pesos y contrapesos. Eso genera que este escenario aún sea más riesgoso. ¿Cuáles son los beneficios de las compras públicas abiertas? Y avanzo un poco esto más rápido para detenerme en el caso de Colombia. Las compras públicas abiertas, pues, primero, ayudan a evitar y a mitigar los riesgos de corrupción. Esta información, cuando es una información estructurada, cuando es una información estandarizada, permite realizar todos estos análisis y tener una lectura no solo como país, sino como región. Adicional a estos escenarios de compras públicas abiertas, pues primero ofrecen una mejor relación en cuanto a la calidad y el precio, mejoran la entrega de los bienes y servicios cuando se trata de las poblaciones más vulnerables, promueven soluciones hacia los problemas públicos, generan en los espacios competencias justas frente a la igualdad de condiciones y lo más importante de todo esto es que se recupera la confianza de los ciudadanos en su Estado, en que el Estado no los va a defraudar frente a una compra pública, a unos procesos de contratación que por detrás pues ya están arreglados, digámoslo así. Estos escenarios de compras públicas abiertas permiten una mayor transparencia y por lo tanto están abriendo camino frente a la lucha contra la corrupción. Estos son tan solo unas imágenes de todos los ejercicios de contrataciones públicas abiertas, cómo han mejorado la calidad de vida de las personas. Tenemos el caso de Colombia con la alimentación de los niños a través del programa de alimentación escolar, en Paraguay, lo que es la iniciativa de Prosorro y otras iniciativas que se han visto blindadas frente a la ocurrencia de estos hechos. Pasando ahora al caso colombiano, Colombia, yo no sé si algunos de ustedes saben, cuenta con el Sistema Electrónico de Contratación Pública, más conocido como SECOP. El SECOP es un sistema que permite consultar, registrar y hacer seguimiento de los procesos contractuales que se están realizando con recursos públicos. El SECOP es administrado por la agencia Colombia Compra Eficiente. Esta fue creada en el año 2011, después de todo el proceso de modernización del Estado que sufrió Colombia con el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos. Colombia tiene dos versiones del SECOP, y acá me voy a detener un poco para contarles cómo ha sido esto. En el 2011, cuando nace el SECOP, es una plataforma para dar publicidad a los procesos de contratación de las entidades públicas y de quienes están haciendo la ejecución de los recursos públicos. Es una plataforma muy compleja, es una plataforma muy completa y permite que desde el proceso de planeación de un proceso contractual, la información se vaya subiendo a esta plataforma. Por lo tanto, no es una plataforma que permite interactuar, sino solo consultar. Pero es muy valiosa porque permite hacer seguimiento en todas las etapas del proceso contractual. Ahora bien, esto tiene por detrás la mano de los servidores públicos y de las personas que de las entidades públicas están alimentando la plataforma. Hacia el año 2016 se da la apertura a una plataforma completamente transaccional. Esta es el SECOP 2, es la segunda fase del SECOP. Esta va más allá de la publicidad y ofrece a los partícipes del sistema de compra pública pues una plataforma que permite interactuar completamente en línea oferentes y demandantes de la información. Y esto pues ha generado primero muchos ahorros por parte de los recursos y han sido más eficiente el uso y el gasto de los recursos públicos en el país, precisamente porque hay unos acuerdos marcos de precios donde las entidades públicas que requieran un bien, sea o no de características técnicas uniformes, pueden entrar a la plataforma, consultar qué proveedor le ofrece el mejor precio y con base en ello generar su proceso de compra. Bueno, ¿cuáles son las características de estas dos plataformas? Primero, pues que se pueden monitorear todas las etapas del proceso de contratación pública. Como lo decía hace unos instantes,
permite a los ciudadanos, permite a los servidores públicos, permite a cualquier grupo de interés que tenga deseo de conocer cómo es un proceso de contratación pública en cualquier región del país, puede hacerlo. Tiene una trazabilidad a lo largo del tiempo, porque independiente de la temporalidad de la ejecución del contrato, este permite conocer todas las etapas previas, las etapas contractuales, incluso las postcontractuales. El SECOP 2, como les decía, es completamente interactivo y completamente transaccional. Los documentos que se encuentran en estos procesos no se pueden ubicar en formatos reutilizables. Es decir, se firma el contrato se escanea y se sube el documento, una versión PDF, muchas veces son imágenes, no permiten a través de una búsqueda poder conocer la información de una manera un poco más fácil. Los archivos no se suben en formatos Excel, se suben en formatos PDF, algunos. Entonces, se está trabajando un poco en este ejercicio de los formatos reutilizables. Adicional a ello, pues permite visualizar toda la información de los procesos, y otra de las características del SECOP es que se encuentra en formatos estandarizados de acuerdo a Open Contracting. Y esto es un avance muy importante que ha logrado el gobierno colombiano, en el sentido de que junto con México y Chile, que son los otros dos países que tienen su contratación en formatos estándar, permite analizar la información, permite integrarla con otros tipos de contratos, pues que no necesariamente están dialogando con el sistema de compras públicas abiertas. Estas son 13 características de la información que puede ser consultada en el SECOP, desde el nombre de la entidad hasta la URL en el proceso que se encuentra en la plataforma, estados, modalidades de contratación, tipos, fechas, números, procesos. Bueno, es una amplia variedad de variables que se encuentran allí. ¿Qué son los avances que ha tenido Colombia en este escenario? Pues primero, se ha aumentado la transparencia del sistema de compra pública y de la contratación pública en general. Se ha generado una eficiencia y ahorros en el gasto público, precisamente porque la plataforma permite de manera transparente que oferentes y demandantes puedan concursar en un mismo escenario bajo las mismas reglas del juego. Promueve una mayor competencia en la selección de los contratistas y fomenta la participación de estos en el sistema de compra pública, y esto va muy de la mano en la confianza que se ha generado en el sistema. Y por último, el sistema adapta para que se aumente la formalización de los negocios en las zonas afectadas por el postconflicto y la actividad del gasto público de compras en estas zonas. ¿Cuáles son los retos que tiene este sistema, el SECOP, en el caso colombiano? Primero, que se debe integrar todos los sistemas de compras públicas. Es decir, en Colombia, aunque el sistema oficial de registro de información público es el SECOP, existen otros dos sistemas de información que aún no se han logrado apagar, que es un sistema de información que está asociado a la Auditoría General y otro sistema de información que está asociado a un departamento de la región. Por lo tanto, esto ha implicado para las entidades públicas tener que duplicar en 3 sistemas diferentes, incluso algunas tan solo en 2. Pero este es uno de los retos que tiene en este momento el gobierno colombiano, y es integrar todos los sistemas en uno solo. Segundo, se debe mejorar las capacidades de las entidades públicas para responder a las exigencias de los sistemas. Esto significa que en el caso colombiano son las regiones más apartadas donde más dificultades se presentan en el registro, incluso porque se le delega una labor tan importante a personas que están haciendo sus prácticas académicas. Entonces, la calidad de la información que se está reportando pues empieza a generar muchos problemas. Y por último, un mayor control sobre la información registrada. La Agencia Colombia Compra Eficiente, quien tiene a cargo la administración del SECOP, solo son administradores. Ellos no son un órgano de sanción, y en este momento tienen 7 millones de contratos registrados en el SECOP. Por lo tanto, el control que se debe hacer sobre los mismos es
muy fuerte y es uno de los retos que aún se tienen pendientes. Eso son, espero no haberme pasado de los 10 minutos. Muy bien. Muchísimas gracias, Karina, por tu presentación. Va a haber una oportunidad de una réplica y también para los que nos están viendo y escuchando, va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Vamos ahora a dar la oportunidad para que Manfred Vargas de la Asociación Accesa nos pueda también compartir sus experiencias y va a referirse a un caso muy concreto. Gracias, Manfred, por estar conectado. No sé si tenés alguna presentación. Sí. ¿Qué tal a Andrés y bueno, y todos los compañeros presentes? Sí tengo una presentación. Me dicen si la pueden ver. Ya se está cargando. Correcto, la vemos. Ok, perfecto. Bueno, como les mencionó Andrés al inicio, yo soy de Accesa, que es una organización de sociedad civil aquí en Costa Rica. Y bueno, nosotros recientemente hicimos un estudio sobre la transparencia en compras públicas, en el sistema de compras públicas costarricense. Aplicamos un índice de transparencia en compras públicas. Este índice fue desarrollado por el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información, que es pues un centro de investigación y de activismo de Georgia, el país. Y bueno, ellos desarrollaron esta herramienta originalmente más que todo para los países de Europa del Este. Y pues en el último año buscaron expandirla a diferentes países del mundo. Y pues se aplicó en Europa del Este, pero también en algunos países de Asia, de África y en América. Fue aplicado aquí en Costa Rica, en Guatemala, en Bolivia y en Paraguay. Pues sí está basado, en muchos de los principales estándares, no especialmente europeos, pero también de la OCDE, de la OMC, del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, y bueno, y el estándar de datos de contratación abierta. Entonces no me voy a detener mucho en la metodología, y por si tienen dudas pueden preguntar después, o en nuestro sitio web tenemos un documento donde se detalla pues cómo es la metodología del índice. Les voy a pasar un poco más directamente a lo que son los resultados que obtuvo Costa Rica en esta evaluación. Costa Rica obtuvo un 80,17% de puntaje, que se considera en general bastante bueno para dentro de los parámetros del índice. Obviamente todavía hay un trecho por mejorar, pero en general se puede decir que está razonablemente bien. Dentro de todos los países que evaluaron, que utilizaron este índice, que fueron 25 o 26, si no me equivoco, Costa Rica estuvo en el quinto lugar. Ahora, un poco ya desagregando más estos resultados en términos de las dos formas en que el índice los mide, que es con valores y por etapas. De acuerdo a los valores, en términos de uniformidad del marco legislativo, Costa Rica obtuvo un 77 casi, en eficiencia un 80, en transparencia un 83, en rendición de cuentas e integridad un 67, que fue el porcentaje más bajo que se obtuvo, y en términos de competitividad e imparcialidad un 82. Esta medición es específicamente para la legislación de contratación pública que hay en Costa Rica. El índice también tenía un segundo cuestionario que era más sobre la práctica, pero ese no era cuantitativo, sino que era cualitativo. Entonces, los datos cuantitativos son específicamente la legislación. Y pues, según el proceso, que era la otra variable que medía el índice, Costa Rica tuvo en características generales un 76, en la fase previa a la licitación un 100%, en la fase de licitación un 80% y en la fase posterior a la licitación un 65%, que de nuevo es el porcentaje más bajo y un poco demuestra cuál es la parte donde hay una mayor debilidad en la legislación, especialmente en términos de transparencia, que es la fase posterior a que ya se firma un contrato. Algunos aspectos generales del sistema de contratación pública.
Una cuestión que ocurre en Costa Rica es que el marco normativo es de múltiples capas, es decir, hay una ley de contratación administrativa que cuenta con un reglamento que son, por así decirlo, como la normativa básica, pero se abre la posibilidad de que diferentes instituciones puedan elaborar sus propios reglamentos de contrataciones públicas. Y esto lo que ha hecho es que hayan instituciones que se regulan por procedimientos que en algunos casos son bastante distintos a los procedimientos con los que se regulan la gran mayoría de instituciones. Y aquí hablo, por ejemplo, de instituciones como el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, el INS, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social, es decir, entidades que por sus particularidades tal vez necesitan una regulación un poco aparte, pero eso hace de que el sistema no esté muy unificado, sino que incluso normativamente pues tenga regulaciones distintas, depende de la institución con la que estamos lidiando. Por otro lado, también encontramos de que hay brechas evidentes entre lo que está escrito en la legislación y lo que realmente se está implementando, ¿verdad? Por ejemplo, lo del Sistema Único Digital de Contratación Pública. En Costa Rica existe algo parecido o que aspira a ser algo como lo que existe en Colombia. Aquí se llama SICOP, no SECOP. Y pues la legislación establece de que a través de este sistema se tienen que realizar todos los procesos de contratación, pero en la práctica esto no ocurre. Y el proceso para que la gran mayoría de instituciones públicas utilicen SICOP ha sido un poco tortuoso, porque antes de SICOP existía otra plataforma, después el gobierno en su momento decidió pasar a SICOP, y a pesar de que la ley daba un periodo de 2 años para que todas las instituciones utilizaran SICOP, pues ya han pasado, creo que estamos por el 3er o 4.º año, y todavía hay un buen número de instituciones que todavía no utilizan SICOP. Y pues estas instituciones usualmente utilizan sus propias plataformas o incluso ni siquiera utilizan una plataforma. Entonces, pues eso es una brecha con respecto a lo que dice la ley. Otra brecha es la garantía de acceso a la información. La ley de contratación administrativa y su reglamento son bastante positivos en términos de definir la información que se debería brindar sobre todos los procesos de contratación, ¿no? La información debe estar accesible, mantenerse actualizada en el SICOP sobre cada una de sus etapas. Los expedientes de las contrataciones tienen que ser digitales y tienen que ser accesibles, y los datos tienen que ser en formatos abiertos e interoperables. Es decir, la ley, gracias a una reforma que se aprobó hace un par de años, es bastante completa en ese sentido, y por eso a Costa Rica en el índice le fue muy bien en términos de transparencia. Sin embargo, en la práctica esta información o no se consigue, o se consigue a medias, o se consigue en formatos que no son abiertos, ¿no? Usualmente en PDFs. Mucho de lo que pasa es que las instituciones que utilizan SICOP lo utilizan solo para algunos de sus procedimientos, no para todos, o utilizan algunos de los módulos, ¿verdad? Utilizan los módulos para abrir la contratación, pero ya una vez la parte que es de ejecución de la contratación no utilizan el SICOP, entonces toda esa información se pierde. Aparte de que la información que sí existe en el SICOP no es procesable todavía en datos abiertos, no se pueden descargar bases de datos, entonces eso todavía hay un trabajo muy grande por hacer. Pues otra brecha es la contratación directa, ¿no? El ordenamiento normativo pues contempla la contratación directa como una excepción. Aquí en Costa Rica, como yo creo que pasa en otros países de la región, se sobreutiliza esta excepción hasta el punto de que se convierte en la norma. Y bueno, pues la contratación directa tiene requisitos reducidos, tiene un tiempo reducido, y eso puede atentar en ciertos casos, especialmente si se sobreutiliza, contra la competencia, ¿verdad? Y puede derivar en procesos que no tienen resultados ideales. Y bueno, pues en Costa Rica otro aspecto que encontramos: no hay un solo órgano de gobierno responsable de coordinar los procedimientos de contratación pública. La ley, pues la Contraloría General de la República tiene algunas funciones de fiscalización. La Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, que pertenece al Ministerio de Hacienda, pues tiene otra labor, particularmente en la administración central. En general, las proveedurías institucionales en cada institución son las que se encargan de los procesos de contratación. Entonces no hay como un solo órgano rector que pueda supervisar o gestionar el sistema de una forma pues más unificada. Y bueno, y finalmente algunas recomendaciones en términos de transparencia. Pues como les menciono, implementar la disponibilidad de información en formatos de datos abiertos. Ya está en la ley, pero hay que implementarlo en la práctica.
mejorar los controles de calidad y asegurar acceso público a los informes e hitos de ejecución. La ley, como les mencioné, la legislación en general es más escueta y menos clara en términos de lo que sucede una vez que se firma un contrato, ¿verdad? Y se pasa a la parte de ejecución, entonces hay que ser un poco más claro sobre esa parte. En términos de eficiencia, rentabilidad frente a simplicidad, usualmente la ley acá nada más exige unos criterios de rentabilidad, ¿verdad? Pues se terminan eligiendo muchas veces las ofertas que son las más baratas, ¿verdad? Que digamos no está mal, pero sería positivo de que la legislación incluya pues también procedimientos un poco más complejos o procedimientos que sean analizados con un enfoque, por ejemplo, costo-efectividad, como el costo del ciclo de la vida, que miden digamos, si de verdad es más barato a largo plazo de lo que es a corto plazo. Es decir, a veces una oferta puede ser un poco más cara, pero a largo plazo va a dar mejores rendimientos que una oferta que es más barata, pero que va a dar más problemas bien o el servicio que estén brindando a corto plazo. Entonces son como otros enfoques y factores que pueden ser tomados en cuenta. Clarificar los procedimientos de control de calidad. Aquí en Costa Rica la legislación no parece exigir procedimientos de control de calidad, los hace hasta cierto punto opcionales y no los clarifica de mayor manera, entonces eso sería bueno que se incluya de una forma más clara para que de verdad sea aplicado por las diferentes instituciones. En términos de competitividad, un poco la norma europea es que cualquier proceso de contratación debe tener al menos 10 días para poder concursar. Aquí en Costa Rica lo que nos pasa es que con las contrataciones directas, especialmente las de escasa cuantía, el procedimiento es de 1 a 5 días. Entonces eso atenta un poco con la competitividad porque reduce demasiado el tiempo de presentación de ofertas y muchas empresas pueden quedarse por fuera porque simplemente no les da tiempo de presentar una oferta en tan poco tiempo. Y en términos de rendición de cuentas, algo que en Costa Rica no existe, que es recomendado, es que existan mecanismos de consulta con el sector privado y la sociedad civil. Estos mecanismos pueden ser de diferente manera. Aquí se ha hablado de tener un observatorio de contrataciones públicas, más desde la sociedad civil y el sector privado que pueda pues fiscalizar y supervisar el funcionamiento del sistema de contrataciones públicas. Por ahí también se ha propuesto un consejo de compras públicas que es un poco más institucionalizado, ¿no? En donde la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa pues crea una instancia en donde se reúne con el sector privado y la sociedad civil y recibe feedback sobre el sistema y sobre posibles mejoras y necesidades, o incluso en las mismas plataformas de contratación pública se pueden habilitar espacios online, me refiero, en donde la gente pues pueda dar sus comentarios o su feedback o incluso señalar inconsistencias o cosas de ese tipo. Hay muchas formas posibles, aquí no existe prácticamente ninguna, y pues la declaración de conflicto de intereses, en Costa Rica no se le pide declaración de conflicto de intereses a los encargados de tomar decisiones sobre contratación, sino que es el oferente el que tiene que firmar pues como una declaración jurada diciendo que yo no tengo conflicto de interés, pero lo ideal sería que también los miembros de la institución que toman las decisiones sobre contrataciones también presenten una declaración de conflicto de intereses. Y por último, oportunidad de mejora, reformar el marco jurídico para hacerlo más simple e integral, que no sea tan desintegrado y desarticulado como les mencioné al inicio, sino que sea más, pues más entendible y que todas las instituciones del sector público se rijan por la misma normativa. Definir una única rectoría para que haya un órgano o una institución con la fuerza y el músculo para supervisar todo el sistema de compras públicas y hacer las acciones de mejora necesaria. Y bueno, como les menciono, generar un mecanismo de participación de la sociedad civil en el proceso de contratación para recibir pues las opiniones, las perspectivas y las necesidades pues, de estos sectores. Y eso sería la presentación. Por ahí hay más detalles y demás, pero bueno, eso lo podemos discutir más adelante. Muchas gracias, Manfred. Hemos tenido 2 excelentes presentaciones. Esto no lo había mencionado, pero es gracias al Peer Learning, digamos, un intercambio entre capítulos de Transparencia Internacional, y la idea es justamente que haya un aprendizaje en la doble vía. Vamos ahora a dar paso a la intervención de Carlos Arroyo,
que es de Proética de Perú. Carlos, bienvenido. Puedes abrir tu... Hola, ¿ahí me Sí, escuchan? y Sí, te escuchamos, Carlos. Adelante. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Este es un esfuerzo de Transparencia Internacional en reunirnos a varios capítulos y hablar sobre este tema. Y por eso es que creo que es importante avanzar en el tema de contrataciones abiertas. En realidad, entrando ya al tema para Perú, esto no es todavía factible, digamos, ¿no? Más bien la intención es un tanto reflexionar del cómo es que existe la necesidad de implementar estándares de contrataciones abiertas para los distintos países, y uno de ellos también debe ser el Perú. Y más bien nosotros lo que queríamos compartir era las limitaciones que se tienen al no contar contrataciones abiertas, y sobre todo potenciar este tema de datos abiertos en el nivel de contrataciones, porque se convierte en una limitante también como acceso a la información, que es un derecho, y no necesariamente con el tema de transparencia, porque digamos que nosotros también ya contamos con un sistema de contrataciones electrónico que presenta bastante información referida a las compras, ¿no? Es más, el Estado se ha dado el tiempo de armar una plataforma paralela que se llama Perú Compras, adicional al SEACE, que se llama, ¿no? Que al igual que en otros países no está en su primera versión, ya está en su tercera versión, pero esta tercera versión todavía no tiene esos ajustes de datos abiertos o de mecánica de contrataciones abiertas, que es como como quisiéramos los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que, no sé si eso pasa en los demás países, pero cuando nace esto de las contrataciones y de que cuenten con un portal de transparencia, pasa que su origen más bien no tiene que ver mucho con la ciudadanía y el entregar información para que exista participación ciudadana, sino más bien el facilitar las compras a quienes son proveedores, a quienes quieren garantizar una competencia justa entre quienes puedan brindar servicios y proveer contratos al Estado. Y esa es la mecánica en la que nace principalmente, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta si esto se mantiene todavía en algunos países y cuánto de eso se está queriendo cambiar, ¿no? Lo otro es que estas limitaciones pueden afectar mucho. ¿Por qué? Porque el enfoque que le queremos dar a esto de las contrataciones abiertas tiene que ver más bien con cómo fortalecemos los gobiernos abiertos. Y Perú sí es uno de los países que está comprometido en esta plataforma, aunque no necesariamente nuestra acción sea, digamos, la que más quisiéramos desde sociedad civil. Sin embargo, pertenecemos, y entonces se convierte en un reto súper importante para implementarlas desde los compromisos. Los compromisos más bien en el Perú se han orientado a otro tipo de temas que tienen que ver con seguridad y salud, y ha roto un poco el esquema de garantizar transparencia y acceso a la información, que podrían ser puntos importantes, creo que en cualquier país. Desde Proética tenemos experiencias muy instaladas en el tema de veedurías ciudadanas, y hemos practicado esto del cómo acceder a información pública que tiene que ver también con contrataciones, y no necesariamente hemos encontrado el espacio de apertura para tener a la mano, digamos, porque no necesariamente lo que se refleja en el portal de contrataciones es todo, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que encontramos es que el contrato, ¿no? Que es el documento final de una contratación en el que se ponen las cláusulas del cuál va a ser el servicio o cuál va a ser el producto, en cuánto tiempo se va a entregar, no necesariamente está colgado en el portal de transparencia del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones. Y eso se convierte en una limitante, porque si el ciudadano quiere saber a quién le están comprando, a cuánto le están comprando y en cuánto tiempo se tiene que entregar, eso dificulta, ¿no? Los estándares de contrataciones abiertas, es más, establecen que vayan un poquito más allá de la compra, que se garantice que realmente se compró lo que se había ofrecido, o por ejemplo, si se trata de una obra, ¿no? Que la obra esté puesta en ejecución para garantizar que la compra se realizó y hay utilidad pública de lo que se ha comprado o de lo que se ha contratado. Bueno, a ese nivel no llegamos, pese a que está normado ya, ¿no? Que la Oficina de Supervisión de Contrataciones pueda hacer también el post-compra para garantizar que se ha hecho una compra adecuada y que esté en funcionamiento. A ese nivel no llegamos,
y no figura en la línea de tiempo que se tiene dentro del portal de contrataciones abiertas. Entonces, pienso yo que esto significa un gran reto para las contrataciones a nivel de todos los estados de la región. No es suficiente contar con un portal de transparencia. Sí es importante empezar a tener esta figura de contrataciones abiertas tal y como está, tal como Open Contracting lo plantea. Puede ser mucho más ambiciosa, pero hay necesidad de que también la ciudadanía se acerque mucho más a las contrataciones. ¿Por qué? Porque el tema de las contrataciones han caído en un saco pero muy especializado. Y esa es otra limitación, ¿no? Nosotros venimos de una gestión, cuando estuvo el gobierno de Ollanta-Humala, renovó las reglas del juego en la ley de contrataciones. Cuando ingresó a la presidencia el señor Pedro Pablo Kuczynski, hizo una reforma de las contrataciones públicas, cambiando las normas, para mejoría, por supuesto, y cuando ingresó el actual presidente Vizcarra, hizo otros cambios, en realidad para facilitar las compras y para que sean más efectivas y sean más transparentes, pero lo que no se está midiendo es que esos cambios no son complementarios y son bruscos, generan también poca sapiencia de quienes se dedican a la contratación en el aparato público, es decir, los funcionarios, ¿no? Pero mucho menos sapiencia de los ciudadanos, quienes no están necesariamente involucrados en cómo van cambiando las normas en contrataciones y toda la reglamentación que esta va a derivar producto de la legislación que se presente, ¿no? Hay algunas cosas que hay que apuntar mucho más allá de las contrataciones abiertas, que seguramente son cosas más especializadas, que podrían apuntar, por ejemplo, al tema de los beneficiarios finales, que es siempre algo que estamos intentando saber y promover para mejorar la transparencia y cómo está el tema de contrataciones. Las grandes obras que tienen que ver con asociaciones públicos-privadas tienen mayores limitaciones al tema de la apertura de datos siempre por su misma naturaleza. Ese es un reto que tienen todos los estados. Y de hecho, ¿no? O sea, contar con información en datos abiertos para nosotros volver a interpretar, por ejemplo, la frecuencia de las contrataciones respecto a un mismo proveedor, a cuántas entidades está o con cuántas entidades está operando, qué tan constante resulta esto, quiénes son los agentes de la compra involucrados en cada entidad pública, va a resultar muy beneficioso. Esto, en general, aplica, pues, estamos empezando como que desde de arriba para abajo, ¿no? Porque en el nivel central, a nivel de los gobiernos, los ejecutivos, están haciendo todos los esfuerzos por implementarlas, pero cuando empezamos a desarrollarlo esto ya en gobiernos subnacionales, las debilidades incluso son mucho mayores. Finalmente, ¿no? Nos gustaría igual a nosotros pertenecer, por lo menos ser parte de Perú, ojalá en algún momento esté dentro de este índice de transparencia de compras, no figuramos como país, por ejemplo, están otros sí, y eso seguramente es un reto que vamos a tener que asumir. El viernes pasado nos acaba de llegar la nueva convocatoria para el inicio de la construcción del nuevo plan de gobierno abierto en el Perú, y vamos a estar presentes insistiendo un poco más en la importancia de las contrataciones abiertas y cómo esto fortalece esa confianza que queremos construir frente a la ciudadanía, y que sea un portal que no solamente, como les decía en comienzo, facilite el comercio justo entre las empresas que tienen todo el derecho a vender al Estado, sino también garanticen una calidad de información adecuada para que la ciudadanía esté al tanto de qué es lo que compra, a cuánto compra, a quién le compra, y se cumplen además los procesos al Estado público, ¿no? Con esa reflexión yo estaría terminando más bien. Muchas gracias, Andrés, y a todos por allá. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Ojalá, efectivamente, que Perú pueda ingresar al índice para, entre estos 25 países, pueda ser también calificado y hacer más comparación precisamente entre países. Quisiera mencionar y agradecer también a Yanina Sojo, que es la coordinadora de Gobierno Abierto, y obviamente a la señora ministra de Comunicación, que es la líder, por habernos recibido acá en el Ministerio de Comunicación, en Casa Presidencial. Y ahora, y bueno, y a todos los que nos siguen acompañando, voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Si alguno la tiene, pues entonces abrimos el micrófono uno por uno, tal vez que levanten ahí la manita, y entonces iremos dando
el espacio para que haya preguntas a cualquiera de las personas que han intervenido y entonces así lo hacemos de manera ordenada. ¿Hay alguna consulta? O entre pares, tal vez. No sé si tienen alguna observación, Manfred, Karina o Carlos, de algo que quizás se quedó por ahí. Buenos días, Marco Monge de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica. Una consulta para Karina Cruz también. Karina, ¿cuál crees que es el mayor desafío entre tener a disposición una plataforma de compras públicas y hacer que los procesos de compras públicas sean eficientes en las empresas? Que este tipo de plataformas hagan la gestión más transparente y más eficiente y no más bien más retardada para las instituciones públicas. Gracias. Hola. Hacer las compras públicas más eficientes significa reducir los tiempos, reducir la burocracia, ampliar el espacio de participación, digamos ese escenario de participación entre oferentes y demandantes. Los empresarios es un actor clave en este ejercicio de compras públicas porque son ellos quienes se proveen en su mayoría pues, todos los bienes y servicios que el Estado quiere contratar. Aquí, digamos, aquí hay varios puntos. El primero es que esto está apalancado y apoyado frente a una plataforma tecnológica. Si la conexión a Internet no es muy buena, por ejemplo, en los municipios más distantes, que es lo que estaba presentando nuestro capítulo de Perú, lo mismo ocurre en Colombia. Digamos, en Colombia tenemos gobierno, una estrategia que se llama Gobierno en Línea que llevó Internet a todos los municipios, son más de 1.100 municipios, pero sin embargo hay una debilidad en la conexión. Entonces la plataforma podrá ser muy eficiente, la plataforma podrá ser completamente transaccional e interactiva, pero si no garantizamos lo mínimo que es una conexión a Internet, pues ahí estamos, digamos, flaqueando. Y el otro escenario es capacitar a los empresarios, sean pequeños, grandes, medianos, no importa el tamaño de los empresarios, pero para que ellos puedan hacer parte de, digamos, de estos sistemas electrónicos, porque ahí también hay deficiencias y ahí también hay debilidades. Las grandes empresas, las multinacionales, tienen todo, digamos, el músculo para poder participar, mientras que digamos, los más pequeños se van quedando un poco frente a estos espacios. Eso es, digamos, ¿cuánto tiempo tenemos para No, eso? sí, tenemos Okay. tiempo, sí. Quiero leer estamos también leyendo algunas observaciones por el chat. Saludos, Nia. Nia dice, creo que debe desarrollarse un índice que se revele lo que se ha estudiado. El análisis de lo que no revela el índice es lo que resulta valioso para el avance de la transparencia. Vemos una calificación de 76% de Costa Rica como muy optimista. Entonces, no sé si Manfred quiere referirse al comentario o hay alguna otra... Sí, brevemente, porque eso más de una persona nos lo ha dicho, ¿no? De que el puntaje que recibió Costa Rica en el índice es muy optimista. Bueno, primero hay que decir algo de todos los índices, ¿no? Que es que, o sea, el hecho de que se obtenga una puntuación no necesariamente significa de que, primero, de que es una expresión sin filtro de la realidad, porque obviamente pasa por un filtro. ¿Cuáles son esos filtros? Es decir, los sesgos que pueda tener el índice. Obviamente los índices tratan de ser estandarizados, no toman en cuenta las especificidades de los diferentes países, de los diferentes contextos. Entonces, hasta cierto punto son herramientas que son algo rígidas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente van a responder a la realidad específica de cada país. Es una forma de intentar precisamente eso, hacer estudio comparativo, medirse con respecto a diferentes estándares, medirse con respecto a diferentes países, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto sí, a alguna gente le sorprende que Costa Rica tenga una puntuación relativamente alta cuando, pues, se han identificado, o incluso nosotros mismos identificamos ciertas falencias, ¿no? Y algunas falencias que son importantes, ¿verdad? Entonces, ahí nada más recalcar eso, ¿no?
Y bueno, y por otro lado, que como les digo, la parte cuantitativa del índice lo que mide es la legislación nada más. Si uno se pone a ver la ley de contratación administrativa y su reglamento, son leyes, digamos, bastante aceptables, de que se pueden mejorar, sí, e incluso ahorita se está en un proceso que está gestionando la Contraloría con la Dirección General de Bienes, que de hecho, si no me equivoco, ya, si no lo han hecho, ya próximamente en estos días ya se tiene lista una propuesta de una nueva ley, ¿verdad? Precisamente para responder un poco a estas falencias. Pero bueno, nada más para mencionar eso. Si el índice hubiera sido de aplicación de la ley, ¿verdad? O de implementación de los principios y los valores que tiene esta ley, el resultado hubiera sido otro, ¿verdad? Porque como les menciono, cosas como los datos abiertos, que la información esté disponible, que todas las instituciones utilicen el sistema digital de compras públicas, todas estas son cosas que en la ley están muy bien, pero en la práctica se están ejecutando de una manera o muy pobre, o a medias, o como les digo, muy irregular, ¿verdad? Entonces, sí, nada más como para mencionar eso, que en efecto no estamos tan bien, ¿verdad? Tampoco estamos tan mal en términos de normativa, pero sí hay todavía muchísimo por mejorar. Ciertamente, Manfred, mucho reto, creo que en los tres países. Evelyn, bueno, bienvenido así a ANIA y los profesionales por la ciudadanía, una asociación costarricense. Evelyn Villarreal, de Costa Rica Íntegra, nos consulta si Carlos o Karina, o ambos, pueden dar ejemplos específicos de cómo se ha detectado las vulnerabilidades hacia la corrupción por medio de la mejora de los sistemas de compra. Esa es su pregunta. Ella dice, es decir, ¿se han podido detectar casos de corrupción gracias a la disponibilidad de información de compras? Sí, respondiéndole a Evelyn. Hola Evelyn, ¿cómo estás? En el caso colombiano, gracias a estos sistemas de información se pudo detectar unos riesgos de corrupción que existieron frente al programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar, voy a hacer específicamente en el caso de Bogotá, le cuesta a la ciudad $170 millones. Es una cifra, no es para nada despreciable. Y los alimentos no estaban llegando a los niños, son los niños de los estratos más bajos, de más bajos recursos, incluso cuya alimentación al día solo es lo que reciben en el colegio, en su ajirimo, en su escuela. Y a través de este sistema, a través del SECO, se pudo evidenciar primero que eran los mismos de los mismos entregando los servicios. Entonces era un grupo de contratistas que ya la tenían clara, entonces sabían cuáles eran los alimentos que debían poner, las rutas, alimentos que no llegaban o estaban en unas condiciones que no eran las mejores para que los niños pudieran alimentarse. Gracias a esto, el sistema permitió abrir esa licitación, esa oferta, y que se presentara el que tuviera las condiciones, las capacidades, y entrar en una competencia franca y transparente. Fue unos resultados muy, muy bonitos, puesto que se pudo garantizar algo tan importante como la vida y la educación de estos niños. Y ahora, pues, en este momento, incluso se vincularon a este programa grandes empresas en Colombia, una de ellas es Alpina, que antes no participaban porque tenían desconfianza. Porque como ya saben que creo que eran 12 contratistas, 18, no tengo el dato exacto, que eran los mismos que participaban. Entonces, ¿para qué entramos a competir si no nos lo vamos a ganar porque pues esto ya es de ellos? No, eso ha sido, digamos, un ejemplo que a mí me gusta contar. Muy bien, gracias, Karina. Carlos, ¿tienes alguna observación, algún comentario? Hola. Sí, también acá se han dado algunos casos, digamos, bastante... Mira, yo apuntaría por dos lados. Lo primero es que encontrar una cuestión de corrupción propiamente dicha a través de los portales de transparencia, incluyendo el tema de las contrataciones abiertas, va a ser bastante complejo, porque en realidad quienes están a cargo son corruptos, ¿no? Los sinvergüenzas tratan de que todo calce en la legislación, incluso la de contrataciones.
Entonces, casi todo lo van a cumplir al pie de la letra y esto va a pasar. Pero lo que sí nos genera son alertas superiores. Hace poco. Creo que perdimos a Carlos, quizás un problema de internet. A ver, ¿ya? Ah, bueno, sí. Sí, parece que tenemos a Carlos perdido. Bueno, en todo caso, si mientras recuperamos la conexión, vamos a ver, dice Sergio Reyes, bienvenido Sergio, dice, buen día Karina, ¿podría indicarme cuáles son los criterios de selección para establecer los niveles que se mencionaron en la presentación para las empresas en el sistema de compras? Y luego leo la de NIA. Los niveles se mencionaron en la presentación de las empresas de compras. Los niveles que se mencionaron. Bueno, mientras buscamos la... Hola, hola. Ah, bueno, aquí está... A ver, Carlos, ¿te recuperamos? Hola, hola, Carlos. Bueno, tal vez, Karina, si tenías alguna respuesta sobre la consulta de Sergio. No, hola Sergio, ¿cómo estás? Cuando dice cuáles son los criterios de selección para establecer los niveles, no sé si cuando mencionas los niveles son Esos. Los 13 niveles sobre los cuales se encuentra la información en el SECOP. Creería los 13 criterios. Creería que tu pregunta es como por ese lado, ¿cierto? Así es. Gracias. Gracias, Sergio. Estos criterios o estos 13 criterios venían incluso un poquito en el tiempo atrás de lo que era el SECOP. El SECOP, como les mencioné, nace en el 2011, pero antes de existir el SECOP teníamos el Portal Único de Contratación. Y estos criterios, no todos, algunos, vienen desde aquel entonces. Entonces, por ejemplo, cosas como tan sencillas, primero el nombre de la entidad que está contratando, la modalidad de contratación, las modalidades en contratación, digamos, en la ley 80 que establece Colombia, son 4, pero a través del Estatuto Anticorrupción se creó una nueva modalidad de contratación. Entonces, digamos, estos niveles han venido evolucionando con el paso del tiempo, de acuerdo, pues, al proceso de modernización del Estado, a la apertura de datos, a todos estos saltos y a todos estos avances transformadores que han venido enriqueciendo el sistema de compras públicas. Y en la medida que Colombia pues, creó su sistema y luego se sumó al estándar de datos abiertos, pues esto ha tenido, digamos, una asesoría por parte de Open Contracting para robustecer el sistema, la herramienta y por lo tanto pues, los niveles y las variables. Como dándote respuesta, no sé si estamos en línea. Gracias, Karina. Leo una intervención de Nia y posteriormente paso la palabra a Carlos por si él que se nos interrumpió. Nia dice, la calidad de datos y documentación será la clave y que se incluya la documentación completa, coincido con los expositores. Hemos encontrado muchos retos para analizar contrataciones de gobiernos locales. La autonomía jurídica es un obstáculo, pues no tienen que acogerse. Gracias, Nia. Carlos, no sé si querés completar tu intervención. Tenemos unos pocos minutos, quizás unos 5 minutos máximo, para ir cerrando. Bueno, rapidísimo, ¿no? En realidad, a ver, lo que les decía era que sí sirven los portales porque nos permiten finalmente tener referencia de lo que está pasando. Entonces se descubrió que se estaba comprando unas 276 computadoras en el Congreso y que estas tenían un precio bastante elevado. La ciudadanía y la prensa logró identificar eso, cuestionó las compras. Luego, como era tan elevado el costo, el Congreso trató de decir que no eran por 200, sino eran por alrededor de 900 computadoras, pero igual metieron la pata porque no había justificación para comprar más de 900 computadoras, y eso se fue al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público ha determinado que estas compras no eran las adecuadas y el procedimiento tampoco era el indicado, ¿no? Esto sigue en procedimiento, por cierto, vamos a ver en qué culmina, pero eso nos da cuenta de que contar con información
con aperturar información, como les digo, puede ser que el proceso esté dentro del marco legal y toda la norma bien establecida, y sin embargo hacer otro tipo de interpretación de lo que se está publicando frente a cuánto, cómo, en qué forma y a quiénes, nos pueden dar indicios de saber que algo oscuro puede estar pasando y levantar información como para generar alertas. De hecho, la intención no es pues aquí sacar todo lo, prender la luz roja a todo lo que se presente, ¿no? Sino también hacer un análisis de lo que está pasando frente a la norma y ver si esto realmente genera algún tipo de indicio que pueda ser denunciable y las autoridades competentes actúen como debe ser, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ir cerrando. Creo que ha sido muy provechoso. Este webinar está dentro del marco precisamente de tener una visión entre capítulos y mucho más allá, con un público mucho más amplio sobre aquellos compromisos precisamente anticorrupción, en este caso específico el de compras abiertas. Quisiera tal vez un par de anuncios que creo que es sano para las personas que estamos participando. En primer lugar, tenemos un evento mañana martes que tiene que ver con el fortalecimiento de compromisos anticorrupción y tendremos un conversatorio de experiencias y buenas prácticas internacionales en la construcción de compromisos anticorrupción, el caso de compras abiertas. Aquí tendremos de nuevo la participación de Karina Andrea, que nos acompaña, como decía antes, de Transparencia por Colombia, y tendremos como comentaristas a Ana Sofía Ruiz de ILDA, a Fabián David Quiroz del Ministerio de Hacienda y Simón Echavarría de Licitaciones Inteligentes, una empresa privada. Esto será en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a las 2:30 hasta las 4 de la tarde, mañana martes. Y tendremos otro webinar para el día 26 de junio, al cual estamos invitándoles. Este es un webinar sobre compras públicas abiertas y lucha contra la corrupción en el Plan de Acción de Gobierno Abierto en Costa Rica. Ahí tendremos a Nicolás Penagos de Open Contracting Partnership de América Latina. Tendremos a Jorge Umaña del CICAP de la Universidad de Costa Rica y a la señora ministra Nancy Marín, encargada de Gobierno Abierto. Y esta será moderado precisamente por Evelyn. De nuevo, muchísimas gracias. Después de estos anuncios parroquiales, muchísimas gracias de nuevo a los y las participantes. Creo que el evento ha sido muy rico en el intercambio de aprendizajes y enseñanzas. Y estamos cerrando en este momento la transmisión, agradeciendo de nuevo al Ministerio de Comunicación, a Yanina por habernos recibido, a Karina, Carlos y Manfred por haber participado y a todos muy buen día. Muchas gracias. Vamos a estar finalizando en este momento la reunión y pronto les comunicaremos cuál será el enlace donde van a poder posteriormente ver la grabación de la reunión del día de hoy. Muchas gracias. Cerramos el panel a las 10:59. Gracias. Gracias.